Vamos a empezar esta exposición. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre el estudio de resonancia magnética de cuerpo entero. Eh, es una herramienta diagnóstica denominada por muchos como una de las tecnologías de la siguiente generación en la evaluación de la patología oncológica. El objetivo de esta presentación es establecer lo que es la definición para que conozcan de qué se trata el estudio, cuáles son sus indicaciones, cuáles son los requisitos básicos que necesita cualquier equipo de resonancia para hacer el estudio, que ya está estandarizado por lineamientos internacionales, cuáles son sus usos en patología oncológica y su uso en patología no oncológica. Vamos a hacer bastante énfasis en la parte de patología oncológica. Empezamos con la parte de lo que es la definición. Estudio de resonancia magnética de cuerpo entero es el estudio de imágenes creadas por resonancia magnética con cobertura de varias regiones de todo el cuerpo en un solo tiempo. O sea, el estudio se hace en un lapso aproximado de 45 minutos, que incluyan secuencias tanto morfológicas como funcionales. La resonancia de cuerpo entero no es una modalidad que empieza en el 2020-2021. Ya los primeros estudios de resonancia de cuerpo entero se publicaban desde 1997, pero con bajas resoluciones y con tiempos de máquina muy alargados para obtener lo que se deseaba. Muchas veces se obtenían imágenes como esta que se publicaron en 1997 de baja resolución para estudiar patología. Mucho tiempo ha pasado desde esos estudios iniciales, la tecnología ha avanzado, lo que ha permitido que mayor número de hospitales, mayor número de países implementen esta tecnología y se estudie su sensibilidad y su especificidad en diferentes patologías. La tendencia actual es el estudio, realizar estudios con menor radiación en pacientes que deben hacerse estudios de seguimiento, es decir, pacientes que van a someterse a controles. Desarrollos de nuevas tecnologías han permitido disminuir los tiempos de exploración. Los tiempos de exploración en máquinas del pasado podían demorar hasta 2 horas, un periodo de tiempo muy largo para pacientes que podían estar con dolor o incómodos o claustrofobia. Y las nuevas tecnologías han permitido validar la sensibilidad y la especificidad en comparación con otras modalidades ya tradicionales. Estas modalidades tradicionales ya están en las guías internacionales de cómo se aborda el estadiaje de muchas de estas patologías. Las bondades de la resonancia de cuerpo entero, sus siglas, tanto en español como en inglés, la presentamos acá. No utiliza radiación ionizante porque el estudio nace de imágenes de resonancia. No usa radioisótopos como los estudios de centelleo de medicina nuclear. No usa contraste endovenoso, o sea, un ítem muy importante en estos tiempos en donde el gadolinio se trata de usar cada vez menos. Los tiempos de exploración se tratan de establecer de 45 minutos o menos. Te permite evaluar secuencias donde vas a ver la morfología, pero también vas a obtener secuencias que son funcionales. Nos va a permitir ver la médula ósea, la patología tanto en su componente intraóseo como extraóseo, y al mismo tiempo nos da una visión de la patología ganglionar y visceral. Al mismo tiempo te permite evaluar lo que son las compresiones de muchas de estas patologías, ya que sean compresiones del canal o fracturas patológicas, en un mismo estudio. Las secuencias fundamentales en un estudio de resonancia de cuerpo entero son secuencias morfológicas, el T1 o secuencias Dixon. Las secuencias T1 eran las iniciales, que en la mayoría de los trabajos se describen, pero con el desarrollo de secuencias Dixon, en menor cantidad de tiempo obtengo 4 secuencias en donde me da información del agua, de grasa, de su presión grasa. En el mismo tiempo, la secuencia de inversión-recuperación, en donde se van a resaltar las patologías inflamatorias en un estudio, es una secuencia muy sensible, pero fundamentado, la parte más robusta del estudio de resonancia de cuerpo entero son las secuencias de difusión, que van a poder permitir evaluar celularidad y viabilidad de tumores. Y la cuantificación, ya estamos en la época en donde todo se tiene que cuantificar para evaluar respuesta, entonces se evalúan con los mapas de coeficiente de atenuación, de difusión aparente. Estudio de resonancia incluyen secuencias
T1 que van desde el vértex hasta las extremidades, muchas veces hasta la región del pie, dependiendo de la patología. Esta es una secuencia T1. Esta es una secuencia estilo T2 con supresión grasa. Como ven, se obtienen en varias estaciones de cráneo, cuello, luego la parte de tórax, abdomen superior, luego abdomen medio, pelvis, luego las extremidades. Se hace una fusión de imágenes para obtener estas imágenes que tenemos acá. Una secuencia fundamental en la valoración son las secuencias que incluyen la columna completa, porque permite valorar lesiones, pero al mismo tiempo compresiones extramedular. Y se obtienen secuencias de difusión en donde con el postprocesamiento se le puede otorgar o poner un color a las lesiones que tengan restricción de difusión. Como ven, se trata de mejorar o facilitar la interpretación de este estudio. Un estudio de resonancia puede tener más de 1000 imágenes, pero se trata de estandarizar cuáles son las vistas que tiene el radiólogo que interpretar para disminuir su tiempo. En pocas palabras, no tener que navegar por las 1200 imágenes, sino presentar en las primeras 3 secuencias y poder delimitar o describir la patología. Y le facilite al clínico también identificar si su paciente va mejorando o tiene buena respuesta o tiene una progresión. Este es un estudio, las imágenes obtenidas en el resonador del hospital, en donde se ven las diferentes secuencias de postprocesamiento. Es un estudio de alta calidad diagnóstica, te permite ver patología, lesiones menores de 5 milímetros. Cada una de esas estaciones, sus imágenes fuentes, las tenemos en la estación de trabajo y si encontramos alguna lesión en estas imágenes de fusión, entonces regresamos a las imágenes fuentes para poder valorarla y cuantificarla. Se presentan las imágenes muchas veces de esta forma como una reconstrucción de intensidad máxima en tridimensional y la ponemos a rotar para poder identificar las lesiones y localizarlas. Y en conjunto se presentan cuando revisan en la literatura las imágenes de T1, T2 y las imágenes de fusión. O sea, son mismas imágenes del paciente, un paciente que se estaba estudiando por cáncer de próstata en busca de lesiones metastásicas. Pero sí, la sensibilidad y la especificidad de este estudio, ¿por qué antes no se hacía y ahora se está haciendo? Bueno, es que inicialmente la disponibilidad de equipos de resonancia en las diferentes partes de las regiones del mundo no eran tan fáciles de obtener. Dos, la tecnología o el avance de los equipos en muchas áreas no estaba accesible. A medida que la tecnología ha ido avanzando, ha permitido que sea más disponible. En pocas palabras, una máquina de resonancia está disponible a las 24 horas con el técnico, obviamente, y no depende que necesites un radioisótopo o que tengas un ciclotrón. O sea, con el paciente, sin administrarle contraste, puede obtener esta información. ¿Para qué se usa entonces? Se usan estudios de tamizaje en pacientes con predisposición genética a enfermedad oncológica. O sea, un estudio que no usa radiación, muchas veces en pacientes pediátricos, en pacientes en donde al hacer un estudio genético se encuentren que tengan alguno de estos síndromes que favorecen el desarrollo de lesiones tumorales. Esto es una prueba de tamizaje en donde puedes repetírsela periódicamente sin el riesgo de la sumatoria de la dosis de radiación que reciben estos pacientes. El estadiaje en One Stop Shop, en pocas palabras, que en un solo estudio, no en varios estudios, sino en un solo estudio, un paciente pueda obtener el estadiaje local y a distancia. Ejemplo, el cáncer de próstata, lo que se promueve es la resonancia multiparamétrica y al mismo tiempo el whole body en un mismo tiempo. Después que sale el paciente del magneto, tú puedas, en pocas palabras, estadiar ese paciente. Los estudios en población pediátrica y en mujeres embarazadas, obviamente en mujeres embarazadas el asunto de la radiación es un asunto muy delicado y en la población pediátrica también. Permite identificar enfermedades de médula ósea maligna y evaluar respuestas al tratamiento, como veremos a lo largo de la presentación. Este es un punto en donde los radiólogos tenemos un gran problema en la evaluación de la enfermedad ósea metastásica, porque muchas veces, a pesar de que el paciente pueda tener la misma cantidad de lesiones y un poquito más esclerótica, puede tener progresión o puede ser estable y con las modalidades convencionales como el centelleo o como tomografía, tiene limitación en ese aspecto.
Y hay indicaciones no oncológicas como los pacientes que tienen espondiloartropatías o miopatías, porque al hacer un estudio que evalúa las diferentes regiones del cuerpo, las diferentes articulaciones, podemos ver inflamación, sinovitis, accesos en cuando tienes patologías que son sistémicas o diseminadas y puedes identificarlos en esta zona. La parte reumatológica todavía no la han validado tanto porque están todavía en los estudios de sensibilidad y especificidad. Lo que más se usa es la parte de oncología, mieloma múltiple, enfermedad ósea metastásica, principalmente en cáncer de mama y cáncer de próstata, donde la mayor cantidad de publicaciones se han hecho. La enfermedad metastásica ósea es pobremente evaluada con métodos tradicionales, o métodos convencionales, llámese centelleo óseo, rayos X, tomografía. Las lesiones óseas metastásicas escleróticas, sin compromisos de tejidos blandos, es considerado como no valorable y por la clasificación de respuesta tumoral no lo puedes valorar si tienes progresión o si la enfermedad está estable. La respuesta osteoblástica o la progresión osteoblástica puede tener imágenes similares en tomografía y en estudios hasta de resonancia que solo incluyan imágenes morfológicas. Traducción a lo que dice esta parte es que un paciente que tenga más lesiones escleróticas no necesariamente significa que esté peor. Hay pacientes que al tener buena respuesta al tratamiento se ven más esclerosis y hay pacientes, el mismo o un paciente diferente, al tener progresión se pueden tener más lesiones escleróticas. Estamos en un mismo escenario en donde tenemos esta disyuntiva y el clínico muchas veces se enfrenta a esa realidad. Con el desarrollo de los diferentes trabajos, lo que se ha podido es normatizar cómo realizar los estudios de resonancia del cuerpo entero. Un paso importante en todos los estudios de imágenes es establecer cuáles son los estándares de calidad que requiere un estudio para obtener resultados similares en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque en muchos sitios en donde tengan gran experiencia, su sensibilidad y su especificidad va a ser muy alta. En otros sitios que lo hacen de otra manera, con menos experiencia, tienen menor sensibilidad y especificidad. Esa es la historia natural de los estudios de imágenes que encontramos. Esta no es la excepción. A medida que ha pasado el tiempo, la literatura y los diferentes grupos de trabajo han establecido qué son los requisitos mínimos en secuencia y cuáles son los pasos en la interpretación para poder determinar. Es así como hace años atrás el mieloma múltiple se evaluaba a través de las encuestas óseas, que eran estudios radiográficos, y las guías internacionales ya han cambiado y ya no es el estudio con que se evalúan, sino se estudian a través de tomografías de cuerpo entero o resonancia magnética de cuerpo entero. Ya esas guías están establecidas por los grupos internacionales de mieloma y es un estudio en donde te permite identificar las lesiones, o sea, porque en radiografía, para poder ver una lesión, tenía que destruir el hueso a tal punto que podía tener una interpretación en densidad de estudios radiográficos. En tomografía tiene que haber una pérdida o una alteración de la densidad de la cortical. Es más fácil ver una lesión en un hueso que tenga médula grasa a un hueso trabecular. Muchas veces en los huesos trabeculares solo vemos disminución de densidad cuando realmente si tienen lesiones. La tomografía tiene su limitación en ese aspecto, la resonancia no. Entonces se crean las diferentes guías que han sido publicadas en las diferentes revistas, en donde se crea la modalidad de tomografía de cuerpo entero de baja dosis. O sea, no es la tomografía tradicional con la dosis full que usamos para los estudios, sino se utilizan software para reducción de dosis, se usan kilovoltajes bajos, se usan reconstrucciones iterativas para poder disminuir la dosis administrada a un paciente y poder obtener imágenes diagnósticas. Es por eso que para hacer eso, esos equipos tienen que tener esos software y el técnico tiene que establecer los parámetros, porque si no lo hace y hace con las técnicas usuales, le vas a estar dispensando una cantidad enorme de dosis a estos pacientes. Y estos son estudios de seguimiento, o sea que estos estudios con los mismos parámetros se los tienen que volver a repetir para evaluar respuestas. En las diferentes guías se han establecido que la resonancia tiene una alta sensibilidad para la detección temprana de la infiltración de la médula por células de mieloma, comparada con otros métodos radiográficos. Es el estándar de referencia para el esqueleto axial para la evaluación de lesiones dolorosas y distinguir fracturas vertebrales malignas
benigna. Es el estudio recomendado para el abordaje del plasmocitoma óseo solitario. Vamos a poner la parte de óseo solitario, porque si en un estudio de tomografía solo ves una lesión, no necesariamente significa que solo tenga esa lesión, porque si le haces un estudio más sensible, puedes encontrar otras lesiones y el diagnóstico y el abordaje cambian. En mieloma asintomático, todos los pacientes deben realizarse una resonancia de cuerpo entero y en su defecto una resonancia de pelvis y columna completa, si el equipo que tú tienes no te permite hacer un cuerpo entero. Y si hay más de una lesión inequívoca de un diámetro de más de 5 milímetros, debe ser considerado como enfermedad sintomática que requiere terapia. Pocas palabras, el diagnóstico temprano mejora la calidad de vida de estos pacientes. Entre más temprano tú detectes la enfermedad, mejor, y empiezas tu tratamiento de forma temprana, mejor pronóstico tienen esos pacientes. Es por ello que si ven en la Sociedad Británica o el Instituto Nacional de Excelencia Clínica, en sus guías establecen la británica que la resonancia es el estudio, el estándar de referencia para infiltración de médula ósea, que si no se puede hacer un whole body MR, tienes que hacer una resonancia de columna o de pelvis, y si no puedes hacer una resonancia, entonces le haces un low dosis, un CAT de baja dosis, a pesar de que el PET-CT con fluorodeoxiglucosa tiene un valor pronóstico cuando es usado en el diagnóstico inicial, hay evidencia insuficiente para justificar su uso. Es más, en los estudios donde se comparan uno con el otro, la resonancia de cuerpo entero en pacientes con mieloma tiene mejor sensibilidad. Como les dije, estos grupos lo que han establecido es la justificación de por qué hacer el estudio y principalmente cuáles son los requisitos que tiene que tener el estudio. Un estudio donde tiene que tener un cuerpo entero en secuencias T1 o en secuencias Dixon, un T1 con un T2, de T2 con supresión grasa de cuerpo entero. Es requisito de todos esos protocolos tener una columna completa tanto en T1 como en T2. No es suficiente la resolución del whole body en coronal que usamos normalmente, sino que tienes que hacer una secuencia específica de columna. Luego tienes que obtener las secuencias axiales de difusión con 2 valores de B y reconstruirlos. Y actualmente se está incluyendo secuencias de cogradientes rápidas, porque una de las limitaciones que se le decía a la resonancia es que tiene una valoración limitada en lo que es la evaluación de nódulos en el parénquima pulmonar. Con las secuencias ultra rápidas han permitido valorar el parénquima y tienen una sensibilidad mucho mejor que las secuencias tradicionales. Por eso ustedes ven que en el protocolo de cáncer se incluyen estas secuencias. Este es un ejemplo de ese mismo artículo en donde se ve un paciente que tiene mieloma en donde la tomografía solo permite ver 2 lesiones. La resonancia te permite ver esas 2 lesiones y las otras lesiones que no son detectadas en la tomografía. La tomografía solo vemos la disminución de la densidad. En pocas palabras, la resonancia te permite ver mayor número de lesiones. Al mismo tiempo te permite evaluar la respuesta de eso. Este es un caso no de tanto de mieloma, sino un paciente con metástasis ósea por cáncer de próstata, en donde la afectación de la médula, de la columna, por lesiones metastásicas se puede valorar, cuantificar y comparar en los diferentes tiempos de respuesta al tratamiento. El mieloma no es la única enfermedad ósea maligna. Las neoplasias, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata, pulmón o riñón, uno de los sitios frecuentes de metástasis son las estructuras óseas. Por eso la aplicación de whole body en mama y en próstata se ha estudiado bastante. ¿Por qué se ha estudiado bastante? Porque la evaluación convencional de enfermedad ósea a través del centelleo y tomografía tiene muchas limitantes. Tienes capacidad diagnóstica limitada, o sea, no tienes certeza para predecir la presencia de enfermedad metastásica y su extensión. En pocas palabras, que un paciente se haga un centelleo óseo o un whole body CT o una tomografía abdomen y pelvis y no le encuentres lesiones óseas metastásicas, no es equivalente a que no tenga enfermedad ósea metastásica. Lo segundo, predecir una respuesta favorable o desfavorable de forma temprana. Si el paciente ya tiene enfermedad ósea metastásica y está en fase esclerótica,
y está recibiendo tratamiento, es un dolor de cabeza poder diferenciar si está una respuesta adecuada o hay progresión, porque si las imágenes se parecen o son similares. Hay limitación en la valoración de la efectividad de la terapia. O sea, hay detección tardía, pues ves las lesiones cuando ya están muy avanzadas, o subestimación del volumen, que puede llevar a malas decisiones terapéuticas. Al impedir un diagnóstico precoz, lleva aumento de costos, porque la quimioterapia no es barata, y un aumento de toxicidad sin beneficio. O sea, si yo puedo decir, si una terapia no está funcionando, puedo sustituirla por otra, y no someter a ese mismo paciente a esa terapia, que es costosa y que tiene riesgo de toxicidad, si ya de forma temprana puedo evidenciar que no está funcionando. Esto es un caso tomado de uno de los hospitales públicos en donde en el centelleo solo se ve una lesión, pero en cambio en la tomografía ves otras lesiones escleróticas. Son dos modalidades de imágenes que se basan de forma... la tomografía se basa en densidades óseas, la resonancia en lo que es la actividad o la actividad osteoblástica, lo que es el centelleo de Tecnecio. Las limitaciones de la tomografía en la enfermedad ósea metastásica, si los que valoramos pacientes oncológicos conocemos el dolor de cabeza, que es el criterio de RECIST en enfermedad ósea, no aplica a menos que tenga un componente de tejidos blandos, porque puede tener mayor número de lesiones óseas, pero eso no significa que tenga una progresión. No se puede valorar adecuadamente la progresión. La infiltración ósea sin alteración de la matriz calcificada existe, pero si no la puedo ver por tomografía porque necesito alteración de la matriz calcificada para que tenga representación tomográfica. No se puede diferenciar entre una progresión esclerótica de una respuesta esclerótica. O sea, una progresión es que el tumor está avanzando y la lesión se ve más esclerótica, o que el tratamiento está funcionando, hay menos células viables y más formación de hueso. Los dos se sobremontan. La tomografía evalúa interacción de células tumorales con la matriz ósea. O sea, la tomografía no ve propiamente las células tumorales dentro del hueso. Son estudios de whole body, una tomografía de cuerpo entero buscando metástasis ósea. La caracterización de una lesión metastásica que tiene que tener disminución de la densidad para tener representación. O sea, en pocas palabras, tiene que haber un valor mínimo de disminución de densidad en la trabeculación, en el hueso, para poder tener una representación como una lesión. ¿Cuáles son las limitaciones del centelleo? Hay demora en la diferenciación entre progresión y pseudoprogresión. O sea, si uno ve dos lesiones nuevas en un centelleo, tienes que hacerle un control para ver si esas dos lesiones aumentan para poder llamar que eso sea progresión. En pocas palabras, tienes que hacer un control en 2 meses para ver si hay progresión. Hay una alta frecuencia de progresión clínica sin cambios en las imágenes de centelleo óseo o tomografía. En pocas palabras, el paciente clínicamente y por marcadores está peor, tiene una progresión clínica, pero los estudios de imágenes convencionales, llámese centelleo o tomografía, dice que el paciente está estable. Eso ocurre con bastante frecuencia. La enfermedad difusa o el aumento de tamaño de una lesión única no puede ser valorable para determinar una respuesta. Son imágenes de centelleo óseo en donde lo que vamos a buscar son puntos de hipercaptación, de formación de hueso, en donde se van a ver puntos más brillantes, con una interpretación, o más oscuros, dependiendo si usamos el negativo de la imagen. ¿Qué ventaja tiene la resonancia sobre estas dos modalidades? La resonancia te permite evaluar la enfermedad ósea y de tejidos blandos simultáneamente. Es sensible a la celularidad, o sea, yo no tengo que esperar que haya destrucción del hueso, sino que yo puedo evaluar las células tumorales y al mismo tiempo evaluar si esa célula es viable o no es viable a través de los coeficientes de los mapas de ADC. El diagnóstico de enfermedad ósea y evaluar respuesta a tratamiento es una de las ventajas que tiene lo que es la resonancia de cuerpo entero. ¿Cuáles son sus ventajas? Es una técnica estandarizada. Ya hay artículos que son el MyRAT, el MedRAT, el OncoRAT, en donde te dice qué es lo que tú tienes que hacer y cómo lo tienes que interpretar. La disponibilidad, o sea, no necesitamos una radiofarmacia, no necesitamos un radioisótopo, el resonador está disponible. Si tienes la máquina, tienes el técnico, puedes hacer el estudio. El tiempo de estudio, los reportes, al hacer las estandarizaciones, lo que se busca es la reducción del tiempo de interpretación. O sea, en pocas palabras,
cómo tú tienes que poner tus imágenes y qué es lo que tú tienes que buscar y cómo lo tienes que cuantificar. No usa radiación, no usa radioisótopo y permite algo muy importante, es cuantitativo, o sea, puedo medir cosas, medir volúmenes, medir mapas de ADS. Este es un artículo del 2014 en donde se comparaban, esto es un metaanálisis en donde se comparaban la sensibilidad y la especificidad de diferentes estudios, la colina en cáncer de próstata con el PET-CT, no la fluorodeoxiglucosa, porque la colina es más sensible que la fluorodeoxiglucosa, la resonancia y el centelleo óseo, como ven la sensibilidad de la colina versus la resonancia en este estudio, la resonancia te resultó en 6 estudios presentó sensibilidades mayores, especificidades similares, en comparación con los estudios de medicina nuclear, en donde había sensibilidad hasta 76% y especificidad de 80%. ¿Qué significa, en pocas palabras? Que yo puedo tener un paciente que tiene lesión y no lo voy a ver, y puedo tener pacientes que se ve un punto hipercaptante y no sea propiamente una metástasis. Lo mismo pasa con las secuencias, las morfológicas de resonancia. Si yo nada más tengo las secuencias morfológicas, me va a ser muy difícil decir si hay una progresión o no, si no puedo cuantificarlo. Estas son secuencias de T1, de inversión-recuperación que puedes hacer en cualquier magneto. Pero si no le añades las secuencias de difusión, tu sensibilidad no es muy buena. Esto es un artículo que comparó las sensibilidades de fluorodeoxiglucosa, tomografía y resonancia y centelleo en la evaluación de diferentes cánceres de pulmón, de mama, y encontramos la sensibilidad del PET y la resonancia similares, superiores a lo que es la tomografía o los centelleos óseos. Una de las principales indicaciones en la literatura es en la evaluación de cáncer de próstata. Con el boom que ha habido con las resonancias multiparamétricas de próstata, al tener el paciente dentro del magneto y tener la capacidad de estudiar o hacer un estadiaje en un solo tipo de estudio, en un solo tiempo, y disminuir el tiempo de espera de este paciente, ha llevado al desarrollo de diferentes sistemas de clasificación y de estandarización de los estudios de resonancia en estos pacientes. En cáncer de próstata te permite descartar metástasis clínicamente oculta en pacientes que tienen cáncer localmente avanzado de alto riesgo o que tienen un alto riesgo de recurrencia bioquímica, que es frecuente encontrar en las solicitudes del oncológico de pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia y tú le haces estudios para valorar si tienen enfermedad ósea. Si lo haces con centelleo y con tomografía, que son los métodos tradicionales, tienes tu sensibilidad y tu especificidad, pero no tan buena como los estudios de resonancia o los estudios de PET-CT. Detecta enfermedad oligometastásica de forma temprana. Este es un punto muy importante porque un paciente, si detectamos enfermedad oligometastásica que es menor de 3 o menos de 5 lesiones, puede recibir tratamientos localizados a esas metástasis y mejorar su pronóstico y no necesitar terapia sistémica. Permite la evaluación de respuesta de enfermedad ósea con patrón esclerótico o infiltrativo, que es bien frecuente en los pacientes que tienen cáncer de próstata. Entonces, tenemos pacientes que están localmente avanzados sin metástasis, tienes pacientes oligometastásicos, tienes pacientes polimetastásicos. Si tú tienes terapias cada vez más específicas, más dirigidas a la actividad tumoral con mejores resultados, necesitan, para obtener aún mejores resultados, poder estadiar bien a estos pacientes, poder determinar qué paciente realmente solamente tiene localmente avanzado y no tiene metástasis a distancia, y sea oligometastásico y se beneficie de terapias localizadas, y quién pacientes que únicamente por tomografía o centelleo se le encuentren 2 lesiones y los clasifiques como oligometastásico, y realmente al hacerle un estudio de siguiente generación como el PET o como la resonancia de cuerpo entero, tenga mayor número de estudios. Aquí tenemos la sensibilidad y especificidad de detección de metástasis ósea de el PET con colina, el galio 68, la tomografía de emisión de PET, el PSMA, el Whole Body MR, y vemos la sensibilidad y la especificidad en comparación con los estudios tradicionales, que es el centelleo, que tiene 79 versus 75. ¿Qué significa eso? Que
si yo utilizo únicamente centelleo de tomografía, voy a estar eh, estableciendo o estadiando pacientes a veces en grupos que no les corresponde. O sea, al utilizar estudios con mayor sensibilidad, puedo clasificarlos realmente si no tienen metástasis o si son oligometastásicos y mejorarles el pronóstico a recibir esos pacientes que son oligometastásicos, no terapias sistémicas, sino terapias localizadas. La sobrevida de esos pacientes va a depender si al momento del diagnóstico esos pacientes tienen o no tienen metástasis. Si aplicas estudios de siguiente generación, también aumenta la sobrevida porque vas a poder identificar metástasis aún en forma más temprana. Este es un estudio que se publicó en el 2017, inicialmente fueron en trabajos en el 2016. El doctor Padani era uno de los que más ha trabajado en esta parte, lo que es el METRAT, que es las guías de cómo interpretar un whole body CT, en whole body MR en un paciente que tenga cáncer de próstata. Nuevamente te establece cuáles son los requisitos, los sagital T1, cuerpo entero, difusión, y te establece un template de qué es lo que tú tienes que evaluar y cómo lo tienes que evaluar. Tienes que evaluar cráneo, tienes que evaluar columna cervical, columna dorsal, columna lumbosacra, pelvis. Lo va poniendo por regiones y va poniéndole un puntaje y va estableciendo cómo se tienen que interpretar de manera tal que en el siguiente control tú nomás tengas que buscar los puntos de referencia y así poder determinar si este paciente tiene o no tiene una respuesta o tiene una progresión. Este es lo que normalmente nos encontramos en la tomografía del 20 de marzo, 4 de junio, 5 de agosto, 8 de agosto. Un paciente que tiene cáncer metastásico tiene las mismas lesiones por tomografía. Se establece por los criterios de RECIST que es una enfermedad estable, pero si usas a ese paciente de imágenes de cuerpo entero de resonancia, vas a encontrar que ese paciente realmente no es que esté estable, sino que tiene más lesiones. En tomografía no las puedo ver, en resonancias con las técnicas de difusión puedo establecer que tiene una progresión clínica. Y puedo evaluarlo con esta es una proyección MIP de 3D, en donde puedo ver las lesiones y puedo ir viendo cómo van respondiendo, si no van respondiendo, y puedo determinar, como lo establecía el doctor Vilanova hace como 2 o 3 meses, en menos de 5 minutos con una imagen de esta, el clínico puede ver si tiene o no tiene respuesta. Es fácil de explicar al paciente, es fácil de entender, porque tratan de poner una imagen similar a lo que usamos en lo que es el PET-CT. Ya hay software que te permiten evaluar en médula ósea cuál es tumor viable, tumor no viable, médula sana y cuantificarlo. Entonces, con las imágenes, con ese software analiza y te presenta las tablas de valores. Adicional del cáncer de próstata también se ha usado o se promueve su uso en lo que es cáncer de mama. ¿Por qué? Porque permite caracterizar lesiones indeterminadas. ¿Cuántas veces encontramos reportes en los radiólogos de el centelleo te reporta una lesión en el cuerpo vertebral de L1 y te piden una tomografía y en la tomografía encuentras un foco esclerótico y todavía te quedas como indeterminada? La resonancia te permite solucionar esos problemas. Descartar metástasis clínicamente ocultas en pacientes con cáncer localmente avanzado de alto riesgo o de alto riesgo de recurrencia, lo mismo que en cáncer de próstata. Evaluar la respuesta de enfermedad metastásica en pacientes que tienen metástasis solo a hueso o que tengan metástasis a hueso y a hígado. La resonancia es superior en la evaluación de lesiones hepáticas. Evaluar lesiones en pacientes que tienen pseudocirrosis, porque en tomografía es muy limitada la evaluación del hígado con estas modalidades, con resonancia tiene mucho más sensibilidad y te permite valorar lo que es la carcinomatosis peritoneal mucho mejor que con los otros estudios. Se han publicado artículos de lo que es la sensibilidad comparando con otras técnicas de imagen. Este es un artículo publicado en el 2020, en donde la conclusión después de comparar una población que permite identificar resonancia de cuerpo entero, la enfermedad antes de la tomografía en la mayoría de los pacientes con enfermedad ósea metastásica de cáncer. La enfermedad progresiva en el centelleo fue evidente solamente en la mitad de los participantes con progresión ósea, a pesar de que en la resonancia sí las veía. O sea, casi la mitad de los pacientes que tenían progresión
solo se veían en el centello, la otra mitad no era evaluable, no se podía determinar. Esto es un metaanálisis comparando las sensibilidades en cáncer de mama de whole body contra el PET-CT. Las sensibilidades son similares, en algunos estudios superiores unas que otras. De ese mismo artículo en donde pone un paciente que tiene una resonancia de mama, donde tiene un cáncer de mama localmente avanzado. Tiene un centelleo donde no tiene lesión metastásica, tiene una tomografía en donde no tiene lesión metastásica y tiene una resonancia donde se ve que tiene enfermedad polimetastásica. Es la fortaleza de la resonancia es que permite detectar lesiones donde los otros métodos de imagen no la ven. Este es otro caso en donde un paciente con cáncer de mama, o cáncer de mama derecha, en donde tiene una única lesión en el arco costal y la valoración de la respuesta al tratamiento en el siguiente estudio, en donde ya no se ve la restricción de difusión de esa lesión. Aquí tenemos las imágenes de los B antes del tratamiento, después del tratamiento, en donde la lesión tiene restricción de difusión antes del tratamiento, después del tratamiento no tiene restricción de difusión. El valor de ADC aumentó, se puede cuantificar. Este es otro caso, un paciente de 36 años con cáncer ductal invasivo, metastásico, HER negativo, en quimioterapia, en donde tiene lesiones en centelleo. El siguiente control tiene las mismas lesiones que se veían en el centelleo. En la resonancia de cuerpo entero tiene mayor número de lesiones. Tienes una paciente que tiene progresión clínica y de imagen, que no la podías visualizar en el centelleo. Ya vimos en próstata, en mama. También el estudio STRING que salió en 2019 evalúa el whole body en la valoración de un solo estudio en los pacientes con cáncer de colon, en donde comparan la forma tradicional de evaluar el cáncer de colon, ya sea con PET-CT, con tomografía, con centelleo, versus la resonancia de cuerpo entero. Y lo que encuentran es que los resultados son similares, pero la ventaja es que los tiempos de espera de esos pacientes disminuyen. O sea, en pocas palabras, solo tiene que hacerse un único estudio para completar su estadiaje. Entonces, esto ha llevado a que ahora se hagan más estudios tratando de evaluar su utilidad en esta parte del cáncer de colon. Una de las cosas en donde la resonancia es superior en los estudios del PET-CT, de centelleo, de tomografía, es la valoración de la carcinomatosis peritoneal. Te lo permite cuantificar como tal, te permite visualizar la lesión. Este es un caso en donde vamos a ver enfermedad de carcinomatosis peritoneal por un whole body, de la cavidad peritoneal, vamos a ver todos los puntos de restricción y difusión. Ya hay software que te lo miden y te miden el volumen de tumoral y te guían al cirujano oncólogo dónde son los sitios de mayor depósito y guiar el debulking de esa enfermedad de carcinomatosis peritoneal. En población pediátrica, la gran ventaja, no necesito radiación. Con el avance de pruebas genéticas ya se encuentran síndromes genéticos que se predisponen a la formación de cáncer. El whole body en esos síndromes se utiliza principalmente por su alta sensibilidad. En 2019 se hizo una encuesta en la Sociedad de Pediatría de Norteamérica, se encontró 75% de los encuestados utilizaban whole body MR en el tamizaje de estos síndromes y en el 93% eran en centros académicos. Se recomienda su uso en síndrome de Li-Fraumeni, en neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, retinoblastomas hereditarios, feocromocitomas para gangliomas hereditarios. La resonancia de cuerpo entero en patología no oncológica sí se usa en reumatología, en artritis, para evaluar espondilitis, miositis, cuando estás evaluando infecciones multisistémicas para evaluar dónde tienes los diferentes puntos, los diferentes accesos que comprometen los diferentes tejidos. Cuando tienes enfermedades multifocales, difusas, no te afectan un único órgano, osteonecrosis multifocales, sarcoidosis, granulomatosis, también se ha utilizado en la evaluación de lo que es el maltrato infantil. En los pacientes en donde tienen síndromes genéticos que predisponen a formación de cáncer, ya hay una plantilla o unas guías, qué es lo que tú tienes que hacer en esos pacientes. Se llama el OncoRat, salió publicado en 2021, en donde te dice cuáles son las identificaciones, cuál es la técnica, y establece así como los diferentes criterios de BRAT, PRAT,
las categorías dentro de lo que se considera normal como hallazgos benignos, hallazgos probablemente benignos, probablemente malignos y propiamente malignos, y qué tienes que hacer cuando encuentras cada una de esas categorías. Si encuentras categorías 1 y 2 en la población general, son considerados de bajo riesgo de cáncer, no se necesita seguimiento. Si encuentras categorías 1 y 2 en población de alto riesgo o categoría 3 en individuos de población general, los individuos son considerados de riesgo intermedio de cáncer. Y si de 3 a 5 en población de alto riesgo, son considerados de alto riesgo y necesitan mayor evaluación. Esta es una comparación de los diferentes protocolos del MIRAT, del MEDRAT, del ONCORAT. Hay una parte de las imágenes en donde siempre se repite lo mismo, se incluye en el ONCORAT, en MAMA, en linfoma o en screening, lo que son las secuencias T1 para ver parénquima pulmonar, que han encontrado buenos resultados y por eso se incluye. En el ONCORAT incluye la parte del cerebro, igual que el de MAMA, para evaluar al mismo tiempo lesiones en el intraparenquimatosa. Como ven, la resonancia de cuerpo entero es una herramienta diagnóstica de este siglo que presenta muchas bondades. Su sensibilidad y especificidad se ha demostrado a lo largo de los diferentes estudios y permite diagnósticos más tempranos. Al estar en tratamientos más específicos con mejores respuestas, el tratamiento temprano es lo que buscan los clínicos, porque al tener tratamientos tempranos, diagnósticos tempranos, permite, un caso ejemplo del mieloma, que puedas ver una lesión de menos de 10 milímetros, que te diagnostique, que requiera tratamiento, te mejora el pronóstico de la sobrevida de esos pacientes a esperar a que esa lesión aumente de tamaño y se pueda ver en unos estudios de imágenes convencionales. La modalidad es una modalidad diagnóstica con mayor sensibilidad y especificidad en la evaluación de enfermedad ósea metastásica. Permite mayor precisión diagnóstica, o sea, diferenciar oligometástasis y polimetástasis, que es fundamental a la hora del tratamiento, que es un tratamiento o regional o un tratamiento sistémico, en donde el sistémico tiene mayor toxicidad. Evalúa tempranamente el tratamiento. En pocas palabras, tú puedes decir con la información cuantitativa si la terapia de ese paciente está mejorando o tiene ese tumor viable, no tumor viable. Y permite evaluar respuesta a enfermedad ósea, o sea, nos da una herramienta más a los radiólogos en donde nos permita ya no es decir no tengo cambio, pero saber por dentro que no necesariamente no tener cambio signifique que esté estable, que puede estar progresando, pero que no tiene demostración tomográfica. Eso ha sido todo por mi parte. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Ok, tenemos vemos por acá, tenemos uno de los presentes. Si me confirma si tiene alguna pregunta, el doctor Víctor Zafrani. ¿Tiene alguna pregunta, doctor? Lo vemos por acá. Sí, buenas tardes. La conferencia estuvo muy ilustrada, en primer lugar, y yo tengo un par de preguntas cortas. O sea, en primer lugar, ¿cuál es el costo de este procedimiento? Porque él toma la tomografía es total del cuerpo, ¿verdad? Y segundo, si nada más se puede utilizar en ciertas áreas, como mencionó, creo que mencionó los cánceres de seno, los cánceres de próstata, y si en el caso de una sospecha de un cáncer de próstata, es obligatorio hacer el estudio completo de los huesos. Ok, el cáncer de próstata, la valoración con la resonancia multiparamétrica para evaluar extensión local en la enfermedad a distancia actualmente, con la evaluación de los niveles lo que hacen tradicionalmente es la evaluación del centelleo óseo, un estudio de imágenes axiales para buscar ganglios, que generalmente es la tomografía. Si tuviéramos PSMA en Panamá, utilizarían el PET-CT con PSMA, pero acá no tenemos ni colina ni PSMA, así que lo que usan es el fluorodioxiglucosa, aunque la sensibilidad versus el de colina y PSMA no es tan buena, pero es lo que usan. Lo que se busca cuando se compara en la literatura es que tiene una sensibilidad similar a lo que es el PSMA o igual o superior de colina. Es una forma de estadiaje, porque actualmente el paciente que tiene cáncer de próstata, que tiene un nivel de PSA, se establece
en qué grupo de riesgo está por su nivel de PSA, por el criterio de Gleason de la biopsia, así tiene un riesgo alto de metástasis, no un riesgo alto. Entonces, dependiendo de las guías urológicas que establecen de esos pacientes, si requiere un estudio para evaluar metástasis a distancia, estaría indicado lo que es la resonancia de cuerpo entero o lo que es un PET-CT, pero con PSMA o con colina. O sea, el estudio de cuerpo entero te permite ver, cierto, las lesiones óseas, donde es muy buena la resonancia, pero al mismo tiempo te permite ver ganglios. Hay que estar claro que los ganglios en resonancia de próstata, un paciente puede tener ganglios pequeños y tener micrometástasis, y no por criterio de tamaño, yo decir que es un ganglio patológico y el paciente puede tener ganglios patológicos. Por eso es, aún en una resonancia de próstata guiada en donde no vea ganglio, eso no pueden usarlo como criterio único para no hacerle un vaciamiento ganglionar a un paciente en los ganglios regionales, porque puedes tener micrometástasis. Pero son las guías las que usan actualmente. O sea, aunque el estudio te diga que no tiene ganglios, igual no te permite determinar qué paciente entra o no entra para quitarle los ganglios, pero sí es un estudio para ver enfermedad a distancia. Con relación al precio, doctor, en su segunda pregunta, el valor del estudio es de $1,200, 200 balboas. Para los que están conectados y desean conocer sobre el CPT del estudio, se los regalo, es el 76498. 76498 sería el número de CPT y el valor del estudio, doctor, es de $1,200 para este estudio tal cual, resonancia magnética de cuerpo entero. De los presentes, ¿hay una otra pregunta? Doctor, ¿le gustaría hacer alguna otra pregunta? Sí, lo que yo quería determinar es que, por ejemplo, los urólogos generalmente te mandan una resonancia magnética y si hay una sospecha de una lesión que ellos lo gradúan en RADS, en este estudio eso se califica también de esa manera como lo hacen los radiólogos con la resonancia magnética igual. ¿Qué cantidad de RADS podría ser sospechoso de un cáncer de próstata? Porque no es la cantidad de RADS como tal. Sí. En metástasis, o sea, hay lesiones que son morfológicamente benignas y que pueden tener restricción a difusión, y que si las encuentras se consideran como hallazgos benignos. O sea, en una resonancia de cuerpo entero, un adenoma de la suprarrenal que tenga supresión grasa en fase opuesta, o una lesión que tenga característica de mangioma, no es una lesión sospechosa de malignidad. Una lesión sospechosa es una lesión que es hipointensa en T1, hiperintensa en T2, que tenga restricción de difusión, que tenga los hallazgos morfológicos y funcionales que te lo caractericen. En pocas palabras, lo que te determina son, hay lesiones en donde no te llenan completamente los criterios y que pueda que requiera el uso de un estudio más dirigido a esa área. Pero si un paciente tiene, porque se puede encontrar pacientes, porque existen pitfall en whole body MR en donde existen eso y está descrito. Y en muchas veces tienes que hacer secuencias dirigidas, que después hace un whole body, tendrías que pedirle estudios ya contrastados para tener una información adicional, si en caso tal de que la difusión y los estudios funcionales no te resuelva ese problema. Pero generalmente, si tú tienes una lesión sospechosa, se pone lesión sospechosa de metástasis en tal punto y se hace un estudio. O sea, es lo mismo, es más o menos como cuando hacen un centelleo que encuentran el paciente que tiene enfermedad degenerativa facetaria, que lo describen como puntos de enfermedad degenerativa facetaria, o que tiene un foco de hipercaptación pero que no termina y que pides un estudio adicional. Bueno, la resonancia es como a donde terminan llegando esos estudios de lesiones óseas. Si un estudio simple con difusión me queda aún la duda, todavía tengo la otra opción de hacer un estudio dirigido con toda la secuencia a esa área, incluyendo el contraste. Ok. Le agradezco la ilustración. Y la última pregunta, ¿los seguros de Panamá reconocen este estudio?
Sí lo reconoce. Todos. No sé si todos, pero ya en los códigos CPT, existe un código CPT para ese estudio. Ok, nada más quería saber eso. Muchas gracias por la presentación y toda la contestación que usted me proveyó. A la orden. Así es, muchísimas gracias, doctor Víctor Safrani. Para los que están conectados, si nos pueden hacer llegar alguna otra pregunta, solamente tienen que levantarnos su manito y nosotros estamos activándoles el micrófono para aprovechar los últimos minutos de periodo de preguntas y respuestas por parte del doctor Eric Villarreal. Bien, tenemos con nosotros al doctor o doctora Gardellini. Bienvenido, puede realizar su pregunta. Sí, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Sí, te escucho. Sí, correctamente, doctor. Buenas tardes, maestro. Un gusto siempre escuchar una conferencia. Mi pregunta es sobre la sensibilidad del estudio respecto a la histología de los tumores. Por ejemplo, si en CA de mama cambia la sensibilidad, si es un luminal A comparado con un triple negativo, cosa que es muy cierta para el PET-CT, o por ejemplo en próstata según el Gleason, o en colon según la celularidad. Ok, nosotros lo que en resonancia lo que tú evalúas es también la celularidad, o sea, la restricción de difusión que te produce la hipercelularidad de un tumor. Sí existe dentro de la gama, porque en los artículos que se revisan, encuentras diferentes como grupos, dependiendo si es HER positivo o HER negativo. Obviamente los más agresivos, los que tienen mayor microangiogénesis, que tengan más restricción de difusión, sabiendo de que, acuérdate que la difusión mide dos cosas al mismo tiempo, mide la primera parte, que es la kurtosis, que es propiamente la perfusión de algo, y la otra propiamente la celularidad en los valores de B que usamos. Un tumor que tenga, que sea muy agresivo, lo vamos a ver más que un tumor que es poco agresivo. Eso lo vemos frecuentemente cuando hacemos resonancias de mama o resonancias de próstata. En resonancia multiparamétrica de próstata, los Gleason bajos, ejemplo, un Gleason 7 menos de 5 milímetros, a veces no lo vas a ver porque es lo que consideran en resonancia multiparamétrica tumor no significativo. O sea, si tienes un tumor poco agresivo, en difusión no lo vas a captar. Eso es cierto. Por eso es que tu sensibilidad en ninguno de los estudios vas a encontrar que tengo 100% de sensibilidad, depende de tu grupo poblacional que tenga. En próstata, como el mayor número de estudios se han hecho en eso, la sensibilidad es muy buena porque tú combinas la parte morfológica con la parte funcional. Al tener las dos cosas, o sea, tienes una lesión que te destruye hueso, que te altera o te sustituye la médula, y por eso han añadido secuencias que son las Dixon, en donde ya no es el T1 convencional, sino que puedo ver si la cantidad de grasa que esté sustituida, o sea, es como en mieloma o en fracturas patológicas, en donde al suprimir la señal de médula normal con una secuencia fuera de fase, puedo resaltar aún más lo que son células tumorales. O sea, tengo como diferentes herramientas, no dependo únicamente de la difusión para eso. Por eso es que es un estudio en donde tú encuentras algo en difusión y te obliga a ir a analizar, a ver el ADC, porque puedes tener puntos en resonancia ahí, un T2 train shine, o sea, una lesión que es tan fuerte T2 que se traspasa la secuencia de difusión, pero no te disminuye el ADC como tal. Tienes que saber cómo se ve la médula normal, porque la médula normal tiene un ADC bajo, el tumor tiene un ADC un poquito más alto que la médula normal, y el tumor no viable tiene un ADC mucho más alto. Esas son cosas como que tú vas aprendiendo a medida que vas viendo cada vez más estudios. Pero lo que tú dices es cierto, dependiendo de la agresividad o del subtipo, por ejemplo, el mucinoso en próstata, no lo vas a ver tan bien como los otros tipos de lesiones. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Igual. Gracias, doctor Gardellini, por su pregunta. Tenemos en la sala algunos de los participantes también que desean hacer alguna otra pregunta para terminar. Se nos está por terminar el tiempo de la presentación.
Bien, de esta manera entonces le damos por finalizada la presentación que preparamos para ustedes en la tarde de hoy. Hospital Nacional Compartiendo Experiencias. Le damos las gracias al doctor Eric Villarreal por tan magnífica presentación. Les agradecemos a todos. Recuerden que nos pueden hacer llegar sus datos para hacerles y compartirles los certificados de participación que han tenido y que nos han acompañado en la tarde de hoy. Recuerden, estaremos atentos a poder brindarles este y otro tipo de presentaciones de interés a los cuales le haremos llegar a sus medios de comunicación, a sus celulares también. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados y le deseamos a todos una feliz noche. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias.